Padre, yo te ruego que bendigas el estudio de tu palabra, que seas tú quien nos hable y nos ministre, Señor, esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Continuamos con nuestro estudio de la carta de Pablo a los santos en Éfeso. Es el 10º domingo en el capítulo 4. Increíble, y no lo vamos a terminar obviamente hoy, pero hay mucho alimento espiritual en esta escritura. Hemos hablado cómo los primeros 3 capítulos Pablo habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, y en los capítulos 4 a 6 Pablo habla del comportamiento que tenemos que tener los cristianos, considerando que tenemos todo lo necesario y además entendiendo el llamado que tenemos como hijos de Dios y no hijos de la oscuridad. Finalmente, en el capítulo 6, Pablo habla de la armadura que tenemos que ponernos para vivir esa vida en victoria. Vamos a cubrir del 22 al 24, pero quiero correr sobre el 17 al 21, que es una buena punto de partida para luego continuar en el versículo 22 al 24, que nos toca exponer el día de hoy. Pablo dice esto: digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Pablo una vez está diciendo algo, pero también lo afirma, y aquí la palabra es: yo testifico en Cristo, es decir, yo estoy en Cristo, estoy en comunión con Cristo. Capítulo 4 de Efesios, versículo 17. Estoy en comunión con Cristo, es Cristo quien me está iluminando para decir lo que le voy a decir. ¿Y por qué Pablo hace ese énfasis? ¿Por qué? Porque Pablo va a hablar de que tenemos que caminar en santidad y la naturaleza humana pecadora se rebela contra el llamado a la santidad. Busca excusas para decir eso no se aplica a mi vida. Por eso dice Pablo: esto digo pues y afirmo y testifico en el Señor. Esto es el Señor 100% avalando lo que voy a decir, que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ya no caminéis, o sea, no se trata solo de un día, sino que nuestro caminar no puede ser como los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? En la vanidad de su mente, en la vacíez, en algo que no tiene solidez, en algo que se corrompe, en algo que tiene apariencia como un espejismo, pero no tiene sustancia. Y la persona que no tiene a Cristo, por eso dice en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento. La persona que no tiene a Cristo, que es la luz del mundo, está entenebrecido, está en oscuridad, y su entendimiento está en oscuridad, y por lo tanto su proceso mental con que evalúa y considera las cosas está defectuoso, porque no tiene la luz para poder obrar en la luz de Cristo. Entonces están entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, están separados de la vida eterna y de la vida que Dios ofrece. No es una vida sin problema en este mundo, es una vida de tentaciones y de luchas, pero estás vivo para pelear y no estás muerto sin experimentar la vida. O sea, la persona que tiene vida puede llorar, puede reír; la persona que está muerta ni llora ni ríe. Y la vida en Cristo es una vida abundante. Pero dice, está separado de la vida de Dios ellos por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Es decir, es importante conocer a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, estás separado de Dios. No basta saber de Cristo, hay que conocerlo, tener esa comunión con Él. Pero el mundo gentil que ha rechazado a Dios, su corazón se ha endurecido por las mentiras del pecado, los atractivos del pecado, porque el que no tiene a Cristo anda dirigiendo su vida en lo que siente. Si se siente rico lo hago, si me da placer, si me da poder, si me da orgullo, nombre, pues eso lo hago. Entonces la persona está actuando de una manera que es como que si Cristo no existe. No tiene la luz de Cristo, y eso lo tiene ciego a la persona, lo tiene atrapado, y su corazón se ha endurecido de manera de que ya no pone atención a la voz de Dios. Llega un momento donde ya su corazón se endureció, ya no oye la voz de Dios, y como resultado está separado de Dios. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera, dice Pablo. Es decir, si tú vives así, eso no tiene sentido, porque Cristo, que es la luz que te ilumina, no te va a mostrar ese camino. Si tú estás
con la luz, no te vas a ir por un camino de precipicios, no te vas a ir a un precipicio. Si tú tienes la luz, vas a ir por un camino recto. Entonces, obviamente, si tú tienes luz, no puedes irte por un camino de precipicios. El que tiene la luz, el que conoce a Cristo, es distinto. Por eso dice Pablo, si en verdad lo oíste. Es decir, aquí estamos estudiando la palabra de Dios, porque es la manera de oír a Cristo, es a través de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a oír a Cristo si no hablas la palabra de Cristo? Entonces, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él, esto es tan clave, ser enseñados en Él. Por eso la enseñanza es tan importante, porque la enseñanza de la palabra de Dios nos refleja y nos muestra quién es Cristo, cuál es su carácter, cuáles son sus atributos, quién es Dios, qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que nos da, qué es lo que nos ofrece, cuáles son sus promesas. Y al conocer a Cristo, vamos a poder, al ser enseñados en Él, o sea, tenemos que estar en Él, porque así como una rama no produce frutos si no está unida al tronco, si nosotros no estamos en Cristo obedeciendo la palabra, vamos a estar separados y vamos a andar camino a la destrucción. Ahora Pablo continúa, versículo 22 al 24, que en vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Estos versículos tienen tanto poder para nuestra vida, realmente. Son tan importantes para nuestra vida. Pablo dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. En vuestra anterior manera de vivir. Pablo está hablando de la manera en que tú vives. No está diciendo si vienes a la iglesia el domingo. Está diciendo cómo vives tú. ¿Cuál es tu caminar? Nuestra manera de pensar y de comportarte. Y ve que está diciendo vuestra anterior manera de vivir. Tiene que haber un contraste entre la manera en que vivías antes y la manera que vives ahora. ¿Por qué tiene que haber un contraste? Porque antes estabas entenebrecido, no conocías la luz, no conocías la verdad. Hoy conocemos la verdad. Entonces vamos a caminar de acuerdo a la verdad, si es que la conocemos. Jesús, camino a Galilea, pasó por Samaria, en una de sus andadas aquí en la tierra. Y tuvo un encuentro con la samaritana. Y en ese encuentro la mujer samaritana, puedes verlo en el capítulo 4 de San Juan, no vamos a ir ahí, pero voy a mencionar una interacción que hubo. En esa conversación que tuvo Jesús con la samaritana le dice a Jesús, bueno, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén donde está el lugar en que se debe de adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando no adoraréis ni en Jerusalén ni en este monte. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación es de los judíos. Pero la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque a los tales busca el Padre que le adoran. Dios es espíritu y quienes le adoren deben de adorarle en espíritu y verdad. ¿Por qué menciono estos versículos? Porque la adoración no consiste simplemente en venir el domingo a la iglesia. Es importante, pero no consiste simplemente en un acto, en un esfuerzo, en un viajecito a la escuela Portola. La adoración es un acto en espíritu y verdad. Tiene que ser de acuerdo a la verdad, de acuerdo a Cristo. Y debe ser en espíritu, no simplemente, bueno, yo hago esto. De corazón. Debe ser motivado por el Espíritu Santo. Las alabanzas son importantes, ministran, pero más que las alabanzas, nuestra vida es una manera de alabar a Dios. Nuestra vida donde rechazamos el pecado, donde peleamos contra las tendencias naturales y donde escogemos caminar en rectitud. Esa es una gran alabanza a Dios. Pablo lo dice en Romanos 12:1-3. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el culto racional, nuestra vida. Y no os adaptéis a este mundo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios pide que le demos nuestra vida. Eso es adorar. Y eso es lo que pide en cuanto a vuestra anterior manera de vivir. No, ya no puede ser. Tienes que vivir de una manera nueva. Ahora, ¿qué dice en cuanto a vuestra anterior manera de vivir? Pablo nos va a dar una metáfora donde la conducta es como un vestido, donde tú te pones un vestido, pero te quitas el que tenías. Primero te quitas el vestido de la conducta y de la manera de pensar y actitudes mundanas, y te pones un nuevo vestido, el de conducta y manera de pensar correcta. Cuando Pablo dice en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis, la palabra despojar, la King James Version la traduce, en el griego es apotithemi, esa palabra se puede traducir put off, quitarse, lay aside, poner de lado, lay down, bajar algo, como cuando alguien baja sus armas, cast off, tirar, put away, despojarte. O sea, despojarte del viejo hombre, palaios, antropos es hombre en el griego, pero hombre quiere decir acá, antropos puede ser humano o varón, puede ser hombre y mujer, hombre o mujer, como decimos, cuando aquí está hablando Pablo, no está hablando de género, está hablando de ser humano. El viejo hombre está hablando de la naturaleza humana, no necesariamente del género masculino o femenino. Y viejo quiere decir viejo, antiguo, algo que está desgastado por su uso porque se ha ido corrompiendo. ¿Cómo lo traducen algunas traducciones en inglés? La New King James Version dice old man, el viejo hombre. No tiene que ver con edad en el sentido de que tengas ya cierta edad. Es la naturaleza corrupta que tiene uno antes de conocer a Cristo. La New American Standard lo traduce old self, la New International Version old self, la English Standard Version old self, el viejo yo. El yo que hay en ti, tu persona, tu personalidad, tu identidad. De nuevo, el comportamiento es como una ropa, un vestido. Debemos despojarnos de la manera vieja, corrupta, engañosa de comportarnos. Interesante que Pablo dice que se corrompe, versículo 22, según los deseos engañosos. Y la palabra es interesante porque cuando dice que se corrompe, la New King James Version la traduce which grows corrupt, quien crece en corrupción. La New American Standard dice which is being corrupted, el cual está siendo corrompido. Bueno, me fui al griego y la palabra está en presente participio pasivo. Presente quiere decir en la actualidad. Participio está en un proceso continuo y pasivo es sujeto, es el receptor de algo. El cuerpo está siendo corrompido, es lo que quiere decir. Está siendo corrompido, no solo es un evento, sino es un proceso continuo. El hombre natural está siendo corrompido continuamente. Es como un cuerpo muerto que se está pudriendo cada vez más. Es como un río donde hay una fábrica, hay fábricas en las orillas que están tirando sus desechos. Y entre más pasa el tiempo, más se contamina. Un lago a donde entran los desechos. La naturaleza humana, la mente humana natural sin el espíritu está en proceso continuo de contaminación. La palabra corrompe, theiro, en el griego quiere decir contaminar, corromper, contaminar con inmundicia, corromperse moralmente, depravarse, destruirse, perecer. Pero el término principal es contaminación, corromper, como cuando tú contaminas la leche, cuando se corrompe, cuando se empieza a podrir y no la puedes tomar, se descompone. Eso es lo que ocurre con nuestra naturaleza humana. Bueno, me llamó la atención que tuve un sueño hace una semana que me inquietó y no lo entendí hasta que preparé este estudio. Y me llamó la atención. Me hallaba yo nadando en un mar lleno de inmundicia.
era horrible, estaba lleno de inmundicia, desechos. Y yo flotaba sobre las olas, yo nadaba hacia la orilla. No me gustaba para nada donde estaba, para nada, era inmundo, era sucio. No puedo decir cuál era la suciedad, pero era asqueroso, era un mar asqueroso. Yo estaba nadando ahí y nadaba hacia la orilla y no me estaba ahogando, estaba nadando. Y estaba nadando hacia la orilla queriendo salir de ahí. Y además era de noche. Me llama la atención porque en la Biblia el mar es la humanidad. Y realmente nosotros estamos nadando en un mundo lleno de contaminación. Un mar de inmundicia. Y vamos a un puerto seguro donde vamos a salir de ahí y Dios nos va a lavar totalmente con un cuerpo nuevo. Porque este cuerpo está contaminado con inmundicia. ¿Podemos decir amén? Tenemos un cuerpo contaminado. Una cosa es estar nadando en el mar de inmundicia, otra cosa es estar tomando el agua allí. Una cosa es estar feliz nadando en el mar de inmundicia, otra cosa es querer salir hacia la orilla. ¿Sí me explico? El mundo está feliz y cómodo ahí, como el cerdo está en el lodo, feliz. Los cristianos estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, estamos queriendo salir. No queremos tener nada que ver con este mundo. No estamos contentos con las cosas de este mundo. Y mira que dice que se corrompe. Dice el versículo 22 que se corrompe según los deseos engañosos. Es decir, los deseos engañosos son los que mueven, son la puerta a esa corrupción, son los que nos jalan hacia esa corrupción. La New King James Version dice according to the deceitful lust, que se corrompe de acuerdo a las lujurias engañosas. Pero la verdad son dos nombres. Aquí la palabra deseos y engaño. No es un adjetivo, es un sujeto. La New American Standard la traduce in accordance with the lust of deceits, de acuerdo a las lujurias del engaño. La New Living Translation, que están corrompidos by lust and deception. Están corrompidos, el ser humano está corrompido por lujuria y engaño. Y la palabra engaño es eso, deceitfulness, el engaño, la estafa. Y la palabra lujuria o deseos es eso, deseo, un antojo fuerte, un deseo por lo prohibido. Ahora, Dios no nos prohíbe nada que sea bueno, pero nos prohíbe lo que no es bueno o lo que parece bueno, pero no es nuestro tiempo. A un niño de 2 años no le das un machete, se va a matar. El machete es bueno si lo usas para algo bueno cuando ya tengas tu edad, no a un niño de 2 años. Lo que está diciendo Pablo es que el que peca está siendo engañado. Esto es importante, hermanos, porque todos somos tentados a pecar en distintas maneras. El que peca está siendo engañado. ¿Quién lo dice? Dios. Está diciendo según los deseos engañosos. El que está pecando está cayendo en una trampa, está siendo estafado. Cuando te estafan, ¿tú te das cuenta que te están estafando o no te dejarías estafar? Está siendo emboscado. Una emboscada tú no te das cuenta que vas por un camino que te dijeron que vayas, pero es una emboscada. Es como, no leí el artículo, solo medio vi algo y ni lo quise leer, pero me di cuenta que habían un GAN, vi a un niño de 9 años jugando y lo sacaron de donde estaba jugando y lo llevaron a una esquina. Lo engañaron para llevarlo a una esquina y ahí lo mataron. Lo mataron como venganza entre los grupos. Lo emboscaron, pues. Eso es lo que hace Satanás. El que está pecando está creyendo una farsa. Se lo están domando, como decimos en buen centroamericano. Está siendo manipulado contra sus propios intereses. O sea, tú vas a comprar algo y cómo te presentan las cosas color de rosa. Y de repente cuando ya llegas a tu casa, híjole, sí que me sacaron el dinero esta gente, ni me di cuenta. Te estás metiendo en un buen enredo. Estás siendo atrapado en la red, estás mordiendo el anzuelo. Estás abrazando una mentira que te costará enormemente. Estás siendo seducido, deslumbrado, encantado, atraído fuertemente, hipnotizado
pero vas a tu propia destrucción eterna. En Proverbios leemos: de sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de sus pecados quedará atrapado. Proverbios 5:22. En los lazos de su pecado quedará atrapado. El pecado tiene lazos para atraparte. Proverbios 22:5, espinos y lazos hay en el camino del perverso. Es decir, el perverso no es simplemente aquel que mata a un niño, perverso es aquel que está caminando en pecado. Espinos y lazos, hay espinos tarde o temprano en ese camino, hay lazos. El que cuida su alma se alejará de ellos. Proverbios 22, 24 al 25 dice: no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazos para tu vida. Lo que está diciendo es, tú te asocias con alguien que está dominado por el pecado, tú andas con alguien que está dominado por el pecado como tu compañero, y tienes comunión con esa persona, vas a aprender sus maneras. Es una trampa. Es una trampa. Por eso dice el Señor que tiene que ver la luz con la oscuridad. Si tú te vas a casar, cásate con un creyente. Porque tú andas con un no creyente, te estás asociando con un no creyente, vas a aprender cosas que pueden aparecer buenas, pero no está Cristo en el centro de eso. Y tú vas a ser atrapado en el lazo. 1 Timoteo 6:9 dice: los que quieren enriquecer caen en tentación y lazo, y muchos deseos necios y dañosos. Yo conozco personas que puedo pensar ahorita, por amor a esas personas no entro en detalle, pero puedo pensar en cierta persona que realmente ha sido motivado para hacer mucho dinero. Conozco a tal persona. ¿Cómo le ha ido de mal al final? Hizo dinero por un tiempo, pero después, no quisiera estar en sus zapatos. Conozco otra persona que soñaba con hacer dinero para ser generoso, pero ha terminado atrapado por ese dinero. Hunde a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Proverbios 29:25 dice: el temor al hombre es un lazo. Hay algunos que están viviendo, mi cónyuge, mis padres no quieren que yo siga el camino de Cristo. Tú tienes temor al hombre, es un lazo, te va a atrapar. Pero el que confía en Jehová estará seguro. 2 Timoteo 2:24 al 26 dice: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Es decir, la persona que está en pecado no conoce la verdad, no la entiende realmente. Si me dan un vaso de leche y tiene veneno y sé que tiene buen sabor porque hay gente que está cayendo en él, pero sé que tiene veneno, no me lo voy a tomar. Hay trampas para moscas donde pueden entrar y no salir. Y ahí llegan. Si ellas supieran de que la miel adentro está rica, pero una vez entran no pueden salir de ahí, no se meterían ahí. Satanás entonces dice que por si acaso Dios les dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo. O sea, están adundados, están hipnotizados, cautivos para hacer su voluntad. ¿Tú crees que estás haciendo tu voluntad? No. Satanás te está permitiendo disfrutar algunos placeres, algún poder, algunas riquezas, un pecado secreto, pero al final está la destrucción. Y estás en contra de Dios, estás siendo enemigo de Dios. Y eso es lo que quiere Satanás, que seas enemigo de Dios. Porque el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Ahora, si tú estás ahora atrapado y oyes la voz de Dios, clama a Dios. Salmo 116, 3, 4, David dice: los lazos de la muerte me rodearon, los terrores de Seol vinieron sobre mí, angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor.
Tal vez tú te has metido en pecado y ahora hayas angustia y tristeza. Invoca el nombre del Señor. Salmo 91, 2, 4 dice: diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte su fidelidad. Si tú te has atrapado en pecado ahora, si tú te has atrapada en pecado, corre al Señor, clama al Señor. Él te va a escuchar si clamas con el corazón arrepentido. Mira que es una orden cuando Pablo dice: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Tienes que hacerlo, es un mandato. Dios no es injusto ni ingrato para mandar algo que no podamos hacer con su ayuda. Dios nos ofrece ayuda, pero tenemos que decidir. Él no te va a dar las fuerzas antes que decidas. Tú tienes que decidir en tu corazón: Señor, quiero obedecerte. En el momento en que tú dices: yo quiero obedecerte, el Señor te va a dar el poder para que tú puedas obedecerle. Dios no es ingrato para mandar algo que no podemos hacer, pero no lo podemos hacer sin su ayuda, por eso Él está ahí para ayudarnos. ¿Cómo te despojas del viejo yo? Porque vimos que el viejo hombre, ¿cómo te despojas de ese viejo yo? ¿Cómo despojas de tu vieja manera de ser, de pensar y comportarte? Bueno, ¿cómo despojas de la suciedad una taza? Si tienes una taza, ¿cómo la despojas de suciedad? La metes en un chorro de agua limpia, ¿no? ¿Cómo despojas del lodo tu cuerpo? Te metes en la bañera, en la ducha. Agua limpia. ¿Cómo nos despojamos del viejo yo? De la misma manera que te quitas una ropa vieja, rota y podrida, te la quitas. Decide ya no lucir esa ropa. Si tú miras como tú eres y dices: yo no quiero ser así, pues simplemente te quitas ese comportamiento y te pones otro. Tenemos poder en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenemos que decidir no actuar más de esa manera mundana. No mostrar ya la ropa de conducta torcida, egoísta, rebelde, iracunda, arrogante, pecaminosa. Debemos reemplazar el viejo hombre con el nuevo, debemos revestirnos de lo nuevo. Pablo va a hablar de revestirnos con el nuevo hombre. Debemos desvestirnos de la ropa sucia y vestirnos con la verdad. Debemos reemplazar la mentira con la verdad. Debemos de convivir con otros creyentes en comunión edificante para impedir que la vieja manera y costumbres prosperen. Debemos de revestirnos de la vida nueva. Cuando uno emigra a un país, adopta las costumbres de ese país, ¿no? Aquí ya andamos en shorts y sandalias. Ya a veces voy a El Salvador y ya ando en shorts y sandalias. El gringo dice, ya vino el gringo. Sí, cuando yo estaba creciendo no andaba en shorts y sandalias. Eso solo los gringos llegaban así. Y ahora yo ando en shorts y sandalias. Ahí vino el gringo. En shorts y sandalias, tú adoptas las costumbres. Y si tú vives con gente mundana y convives, vas a andar la ropa que ellos andan. El tipo de ropa, el tipo de conducta, el tipo de valores, su comportamiento, su manera de pensar. Es bueno vestirse del temor de Dios, de la palabra de Dios y la oración. Proverbios 14:27, el temor de Jehová es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. El temor a Dios es algo bueno, te ayuda a no cometer pecado. Dios es fiel. ¿Por qué crees que dice el Señor, como ladrón que viene de noche vengo? Está diciendo, hey, no juegues, porque te puedo agarrar de sorpresa y te quedas. Dios es santo, no puedes jugar. En Hebreos dice, no puedes patear la sangre de Cristo. Una vez conociste la verdad, no te puedes ir para atrás. Proverbios 13:14, la enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es decir, busca la enseñanza, la sabiduría verdadera viene de Dios.
de la palabra de Dios o de instrumentos que Dios use para compartir su palabra en espíritu y verdad. Esa te va a evitar los lazos de la muerte. Salmo 141:9, el salmista dice: guárdame de las garras de la trampa que me han tendido y de los lazos de los que hacen iniquidad. Satanás viene con trampas de pecado. Échate una droguita, pa. Ya, échate unos cuantos tragos. Una canita al aire, vete con esas muchachas o con esos varones. El salmista dice: guárdame. La oración. Cúbrete de oración, cúbrete, vístete con la palabra de Dios, pues tenemos una naturaleza pecadora. Cúbrete. John Gill, un pastor bautista inglés en el año 1697 a 1771, en su comentario de la Biblia, voy a citar algunas cosas que dijo, pero las voy a exponer más, bastante modificadas. Él dice: el despojarse del viejo hombre quiere decir quitarlo de su asiento de gobernante. O sea, no dejes que tu carácter, que seas tú quien gobierne. Despojarse del viejo hombre quiere decir desobedecer su mandato y gobierno, sus leyes y lujurias. No des apoyo a sus dictados y demandas. El viejo hombre mantiene la misma naturaleza pecadora y se va corrompiendo cada vez más. Ya no reina en el cristiano, pero trata de subir al trono de nuestras vidas para gobernarnos una vez más. Es un vestido que si quieres saltar y ponerte encima de ti cuando tú ya te lo quitaste. Pero ahí está, se quiere poner encima. El viejo hombre, la naturaleza pecaminosa del viejo hombre, tiene pasiones y deseos engañosos. Prometen libertad, pero producen esclavitud. Prometen privacidad e impunidad. ¿Cuántas veces son sacados a la luz personas que han pecado en la oscuridad y en lo secreto? Y son avergonzados. A veces se pone una máscara religiosa el viejo hombre y engaña a muchos, pero son hombres llenos de orgullo, engañados, se creen ser algo cuando no son nada. Quitémonos el viejo hombre, no lo volvamos a poner. Pablo dice en Gálatas 5:1: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis al yugo de la esclavitud de nuevo. Versículo 23-24, Pablo dice que seamos renovados en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente. Yo no sabía que la mente tenía un espíritu. Lo que está queriendo decir es en la actitud de tu mente. Y es así como la traduce la New International Version: to be made new in the attitude of your mind. Cambia tu actitud, cambia la manera de ver las cosas. Adopta una manera distinta de pensar. La perspectiva hacia lo visible y lo invisible no puede ser la que tenías cuando estabas en el mundo. Tienes que tener una nueva perspectiva. ¿Cómo vamos a tener una nueva perspectiva? Con la luz de la palabra de Dios. Necesitas la luz para tener una nueva perspectiva. Y luego obedecer, porque al obedecer vas a probar que es buena la palabra de Dios. Romanos 12:1-3, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea, al obedecer, al ofrecer tu vida de acuerdo a la palabra de Dios, vas a darte cuenta que la voluntad de Dios es buena, es aceptable y es perfecta. Entonces Pablo dice: y que os vistáis del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Hay que vestirse del nuevo hombre. Ponerse una ropa, la palabra en el griego quiere decir eso, vestirse, ponerse una ropa. Debemos de vestirnos con una nueva identidad. ¿Cuál es ese nuevo hombre? ¿Dónde vemos a ese nuevo hombre? En Cristo. El viejo hombre es de acuerdo a la naturaleza de Adán, corrompiéndose de mal en peor. Hay un nuevo hombre, el último Adán. No solo es el segundo, sino que es el último, porque no hay más después de él. Es Cristo, el perfecto. ¿Quieres ver dónde está ese nuevo hombre? La conducta de ese nuevo hombre, la actitud. Ve a Cristo.
Y mira cómo en las Escrituras nos revela a ese Cristo. Ese es el nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, he aquí, son hechas nuevas. Para empezar, al recibir a Cristo, somos una nueva creación. Somos una nueva creación. Efesios 2:8-10 dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esta no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos creación de Dios. Por eso tenemos otra manera de ver las cosas. Te vas a vestir del nuevo hombre. ¿Por qué se pone un astronauta traje de astronauta? Porque es astronauta. Punto, ¿no? Si fuera plomero no se pusiera un traje de astronauta. Imagínate, llama al plomero y llega ahí con todos los paraplejos de astronauta. Este está loco. Pero te aseguro que cuando llevan la nave espacial y tú vas vestido de plomero, no entras a la nave, hermano. Te vistes de astronauta porque eres astronauta. Y por eso el cristiano se viste de justicia. Porque somos justos por Cristo Jesús. Amén. Somos una nueva creación. Nos vestimos con la ropa de conducta recta. Somos hijos de Dios, no del diablo. Somos hijos de la luz, no de la oscuridad. Y mira que usa la palabra justicia y santidad de la verdad. Es decir, la verdad es justa, es recta, es pura, es santa, es apartada del error, de la falsedad, del engaño. Todo lo que es injusto, inmoral, arrogante, vanidad, avaricia, esa es mentira, es engaño. La persona que anda toda arrogante está engañada. Se cree algo cuando no es nada. Jesús en la oración sacerdotal antes de ir a la cruz dice, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Pablo dice que os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. John Gill, pastor bautista del que ya mencionamos, dice, este nuevo hombre es Cristo, quien es verdaderamente y realmente hombre. ¿Quieres ver a un hombre de verdad? Que vea a Cristo. Ese es el verdadero hombre. Ese es el verdadero hombre. No se acobardó, fue a la cruz. Nunca tomó ventaja de nadie. Siempre estuvo ahí por los demás. Ese es el verdadero hombre. Pilato, cuando lo mandó a azotar y le pusieron la corona de espina, lo trajo ante el podio ahí y lo presentó al pueblo y dijo, he aquí el hombre, el verdadero hombre. Un hombre nuevo y extraordinario. Su justicia es un vestido puro y sin mancha con que uno se viste por medio de la fe. Al poner los ojos en Él somos revestidos de la justicia de Jesús. Pero Él también nos da una nueva naturaleza, un principio nuevo. La persona tiene un nuevo corazón, tiene un nuevo espíritu. Cambia tu corazón, cambian tus deseos. Te pone un nuevo espíritu, tiene nuevos ojos para ver lo que no veías, nuevos oídos para oír a Jesús que antes no lo oías. Tienes manos que son distintas, son manos para tocar con amor. Tienes pies para caminar, no al pecado, sino hacia a llevar el evangelio a otros. Vives una vida nueva, tienes un comportamiento nuevo. Porque somos hijos de Dios, escogemos vestirnos como hijos de Dios. Un bombero no se viste como abogado, imagínate que se vista como abogado para ir a apagar los fuegos ahí de San Bernardino, con saco y corbata. Pobrecito, va a prender fuego. Un neurocirujano no se viste como jugador de fútbol americano. Imagínate. Llegas ahí para que te operen del cerebro y viene uno vestido ahí como jugador de fútbol americano. No, te levantas de ahí, de la camilla de la operación. Es decir, tú eres cristiano. Vamos a vestirnos como cristianos, con la conducta recta. Matthew Henry fue otro predicador, vivió en el año 1662 a 1714, dijo, los deseos pecaminosos son pasiones engañosas. Te prometen felicidad, pero te vuelven miserable y te llevan a la destrucción. Estos deseos deben de ser removidos como quien se quita un trapo viejo, una ropa sucia. Deben ser dominados y puestos a muerte, pero no basta sacudirse de los principios corruptos, debemos de revestirnos
de lo bueno. Es un mandato. Quiere decir que es independiente de cómo nos sentimos. Decides obrar bien. No importa que le quieras estrangular al que se te acaba de atravesar. ¿Sí me explico? Es decir, puedes tener los sentimientos que quieras, pero no te vistes con esos. No dejas que ellos dominen tu vida. Actúas de acuerdo a Cristo, no de acuerdo al hombre viejo. Lo decidimos y Cristo nos da el poder. Nos paramos y vamos a orar. En los siguientes versículos Pablo va a ser específico en el tipo de comportamiento que debemos de tener. Específicamente. Aquí hablado en forma general. Tal vez tú escuchas lo que hemos estudiado y dices, Señor, yo no sé si te conozco. Mi vida no refleja al hombre nuevo. Mi vida no refleja a Cristo. Bueno, muy sencillo, le pides al Señor perdón. Y si nunca lo has recibido, hoy lo recibes. Y si lo has recibido y has caminado en pecado y has caminado como la mujer que eras antes, como el hombre que eras antes y no hay diferencia, pues pídele a Dios perdón. Porque si lo conociste alguna vez, si estás pateando la sangre de Cristo, más te vale que le pidas a Dios perdón. Porque cosa horrible es caer en las manos de un Dios vengador. Dios te ama, pero Dios ama a Cristo. Y si tú le das la espalda a Cristo, que derramó su sangre por ti, y tú decides caminar en pecado, la ira de Dios viene sobre ti. La ira de Dios. Viene la tribulación, 7 años de tremenda tribulación, pero 7 años no se comparan con el infierno eterno. Y dice, no, yo me voy a arrepentir mañana. Si no te arrepientes hoy, vas a estar más atrapado mañana. Si hoy tu corazón endurecido no dice sí a Dios, mañana va a ser más difícil que digas sí a Dios. Hoy yo quiero esperar a ver un gran milagro. Lázaro, el pobre, fue al seno de Abraham. El rico fue también. Y el rico, Señor, mándame a Lázaro que moje la punta de la lengua de mi lengua para refrescarme. No se puede. Ok, manda a Lázaro, resucítalo y mándalo. Abraham, mándalo a que le diga a mis hermanos, tengo 5 hermanos, que no vengan a este lugar de sufrimiento. Dice Abraham, si no creen en la palabra de Dios, en Moisés y los profetas, no van a creer aunque alguien resucite a los muertos. Si tú oyes la palabra de Dios hoy y el Señor te muestra que estás en pecado, no seas necio, no seas necia. No puedes jugar con Dios. Dios es santo. Dios es tan santo que con una desobediencia entró la destrucción al mundo. La muerte, la corrupción moral. Con una rebeldía de Satanás entró su destrucción eterna. Y a nosotros nos ha amado y nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Pero si tú rechazas a Jesús hoy, nada te garantiza que no lo vas a rechazar mañana. Nada te garantiza. Si tú hoy le das la espalda a Jesús, ¿quién dice que Dios está obligado a darte mañana? ¿Bajo qué bases? Yo te ruego que cierres los ojos. Si tú no conoces a Cristo, hoy recíbelo. Y si tú estás caminando en rebeldía, arrepiéntete. No seas como la mosca que entra y está saboreando la miel y se da cuenta que le cuesta salir de ahí. Si hoy te cuesta, te va a costar más mañana. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahí donde estás. Yo sé que Dios quiere trabajar con algunos de ustedes, ya sea por internet o en la radio que oigan, o tal vez alguno acá, o algunos o algunas. ¿Por qué lo digo?
porque sé lo que es luchar con el pecado. Y sé lo difícil que es. Y sin Cristo no puedes. Y si ya estás atrapado ahorita, huye mientras puedas. Y puedes si le dices a Dios, perdóname y dame la fuerza. Porque Él ha prometido darnos fuerza. Pero tienes que decidir en tu corazón. Si tú no decides en tu corazón, Dios no te va a dar la fuerza. Tienes que decidir en tu corazón. Ora conmigo para recibir a Cristo. Padre, yo te ruego perdón por mis pecados. Y si tú ya lo habías recibido, pues estás caminando en pecado, ora conmigo esta misma oración. Padre, yo te ruego perdón por mis pecados. Me he estado deleitando en el mar de inmundicia, Señor. Porque es oscuro, no me doy cuenta. He aprendido a saborear la inmundicia, Señor. Señor, perdóname. Estoy enfermo, estoy enferma. No sé lo que es bueno. Pero ahorita he oído tu voz y te ruego perdón. Perdóname, Señor. Sé que me oyes, porque el arrepentimiento es un regalo que tú das. Y te doy gracias que me das arrepentimiento. Y quiero caminar en el camino recto. Señor, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname y dame fuerza, Señor. Te he dado la espalda. Tú en la cruz moriste por mí, en la cruz sangraste por mí. Me he estado burlando de ti, Señor, al desobedecerte. Te he estado ignorando. Tú me has estado llamando, he estado cerrando los oídos. Me he estado divirtiendo con el pecado, Señor. Siendo amigo de Satanás, Señor. Aquel que se rebeló contra ti, que está en rebeldía contra ti, que te odia, que motivó al mundo para crucificarte. He sido parte de él, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, lávame. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. En nombre de Jesús.